Buenos días, estimados costarricenses. El desempeño de nuestra democracia como sistema es algo sumamente curioso. Algunos afirman que esto se debe a la unidad étnica que había en el país desde los siglos pasados, porque los indios se habían emigrado hacia las montañas, según dicen los crónicos españoles. El asunto no quiero que tilde de xenofóbico, pero esto permitió que en el Valle Central se estableciera una cultura más o menos eh, eh, semejante en todo el Valle Central, donde se formó la cultura costarricense. Ya desde la colonia y los criollos vinieron, fueron a París y volvieron con ideas muy buenas, como lo es el establecer la educación gratuita y obligatoria, también el impuesto a la tierra, el divorcio. Bueno, es una buena idea, pero ojalá no se divorcie la gente, ¿verdad? Y otras ideas que empezaron a promulgar Próspero Fernández y muchos otros, Alfaro, eh, Bernardo creo que se llama Alfaro, y otros más que llegaron con esas ideas y se estableció una forma en que el país empezó a progresar con la mentalidad europea. Ahora bien, seamos un poquito claros. ¿Qué pasó con Costa Rica en realidad? Muchas de estas cosas se fortalecieron aún más cuando se crearon algunos beneficios eh, laborales, incluso, que muchos se lo atribuyen a Manuel Mora, otros se los atribuyen a, a Monseñor Zanabria, que es familia mía de Cartago, por cierto. Igual que Braulio Carrillo, es tío cácara, abuelo mío. Y también el país, en tiempos de Juan Rafael Mora, estuvo lo suficientemente estable, que por cierto también es familia mía, para crear una política exterior que no lo lograron el resto de Centroamérica. Y se empezó a crear el sistema económico costarricense que dio a fin a el, que llaman al Teatro Nacional. Ciertamente después de las reformas que se dieron, eh, eh, nosotros nos hemos preguntado qué ha pasado, por qué el Estado costarricense. Mucho se lo debemos a José Figueres Ferrer, debido a la nueva organización del Estado moderno, la abolición del ejército, pero también a que el país es muy étnicamente y financieramente, todos son pequeños propietarios que firmaban, tienen sus fincas, sus propiedades, sembran sus tomates, sus bananos, algunos con propiedades más grandes en Cartago, como los González y otros Soriamono, algunas familias patricias en Cartago, los Carazo, Oriamuno, González y otros más que no recuerdo, los Bolio que tenían fincas y que siempre han estado en el estado. Sin embargo, se ha creado un Estado de Derecho. La pregunta es, ¿por qué somos diferentes de Nicaragua y otros países? Esto viene a darse también incluso hoy en día con el asunto de Putin y Europa Occidental. Recordemos que los griegos no sucumbieron ante los persas, y por dicha, porque se creó entonces la civilización occidental con el sistema democrático griego, que lo tomaron los romanos y lo expandieron, y luego llegó a Europa. Inglaterra, siendo después de Francia el país más civilizado, cuando los normandos lo tomaron, crearon el 50% más del idioma inglés, que es francés, establecieron todos los modelos políticos y burocráticos de Roma en Inglaterra. Por eso ustedes ven que Inglaterra y su hija Estados Unidos tienen ciertas cosas que ellos respetan mucho, como son, digamos, no se fíen mucho en la casa porque estoy arreglando, como es el sistema de Congreso, y Estados Unidos desarrolló el sistema de presidente de la República,
y es la democracia más consolidada del mundo en estos momentos. No obstante, preguntamos por qué Costa Rica en parte. Esto viene en parte creo yo que con José Figueres, que creó un estado más moderno. Braulio Carrillo creó el primer estado costarricense. Juan Rafael Mura creó la política externa del país. Pero, ¿por qué Europa? ¿Por qué Nicaragua? ¿Y por qué en este momento Rusia tratando de destruir el Estado de Derecho de Ucrania? Muy sencillo. La filosofía y la construcción de la modernidad en la Ilustración radical se dio de 1650 a 1750. Las primeras ideas fueron de Descartes, el parisino, que dijo, pienso, luego existo. Esto entró en conflicto con la Iglesia, aún después del Renacimiento, y en muchos países, con excepción de Holanda, tuvo demasiado éxito. No se fijen en la casa porque estoy arreglando aquí. Y entonces empezaron en Holanda, que han sido siempre muy, muy liberales, empezaron a crear la escuela descartiana que empezaba al desarrollo de las ciencias y de las artes. Algunos alemanes también cercanos crearon por influencia de Holanda eso, y además en Suecia y Dinamarca se crearon entonces la ciencia. Celsius, por ejemplo, creó la escala centígrada y otros más. Y entonces desde ese momento empezó eso. Ahora bien, entonces la separación iglesia-estado, que la iglesia no podía tomar todavía las decisiones del Estado, vemos que mucho de eso más bien en la España se tradujo en Latinoamérica a un mayor dominio de la iglesia dentro del Estado. Yo no soy católico, pero tampoco quiero criticar la iglesia. Es cosa que ha sucedido en toda Europa. Ahora bien, ¿qué pasó con esto? Entonces los países nórdicos y luego la Europa empezó a pensar más, con excepción de España, en la libertad de pensamiento. No se dio en Rusia zarista. En la actualidad podemos preguntarnos por qué Ucrania, por qué ellos destruyen tanto. Es que sencillamente los rusos, en mi opinión, todavía están en mucho, no comprenden el sistema democrático. Por eso es que Putin piensa que la democracia es un peligro para él y para Rusia. Y en muchos aspectos, aunque son blancos, en muchos de ojos azules y hermosos y hermosas, ellos tienen unas ideas que son más asiáticas que europeas del norte. También lo tuvo España, porque España dominó Latinoamérica y no dejaba venir aquí gente de países protestantes. Por eso, bueno, de rebote yo tengo un poco de sangre alemana, ¿verdad? Pero vinieron después, aquí no nos permitían venir, ¿no? Ahora bien, entonces, hablamos que se dio la Ilustración radical en países de Europa. Como digo, los políticos costarricenses captaron muchas de estas ideas. Ahora bien, entonces, ¿qué está pasando en Nicaragua? Ya explicamos un poco la realidad de Rusia, pero ¿qué está pasando en Nicaragua? Bueno, exactamente lo que Spinoza dijo claramente en uno de sus libros, y me encantaría mencionarlos a ustedes. Voy a leer algunas palabras expresas. Dice, absolutamente esencial para un pueblo es la necesidad de impedir que su rey posea el control efectivo del ejército o de los asuntos de guerra y la paz. Es mejor que el ejército sea reclutado solamente del cuerpo ciudadano, un sistema rotativo que involucre a todos los hombres en lo que debería entenderse como una labor pública, es decir, que no recibirían un pago por defender a su estado. Pues si se contratan mercenarios, se reclutan algunos ciudadanos por un servicio pagado a largo plazo, como están aprendiendo ahora en Rusia y en Nicaragua, dispuestos a matar, por ejemplo, y en otros países. El rey los apreciará más que al resto. Entiéndase a unos hombres que solo conocen el arte de la guerra y que en la paz, a causa de su excesivo ocio, se dejan corromper por la comodidad y que al carecer de fortuna familiar no piensan más que en rapiñas, discordias intestinas y en guerras. Una monarquía semejante, sostiene Spinoza, es en realidad un estado de guerra. ¿Okay? En el cual solo el ejército goza de libertad, mientras que los demás son esclavos. Y estamos claro que con esto, dice, Spinoza recomienda no solo que el Estado, dice, dice aquí,
En una ocasión lleva su caricatura de la monarquía al punto de declarar que como la salvación del pueblo es la suprema ley o el supremo derecho del rey, a un monarca no se le debe permitir promulgar un decreto o pasar algún juicio que sea contrario a las posiciones del Consejo de Estado, el cual Spinoza recomienda no solo tiene que tomar las decisiones importantes, sino estar compuesto por un gran número de consejeros que no deberían ser elegidos por el rey, sino que estaría conformado por candidatos electos, escogidos por las diferentes localidades del reino. Si en la monarquía es natural fomentar la contienda y la guerra, a una de las principales virtudes de las repúblicas democráticas de paz y armonía de la sociedad, a los reyes debería forzar a ello, es decir, a ajustarse a las necesidades de paz y armonía de la sociedad democrática. Porque además predice crédulamente Spinoza, si el Consejo es realmente representativo y amplio, no querrá el militarismo ni la guerra, pues la mayoría nunca los va a promover, puesto que siempre amenazan la seguridad, la libertad e implican mayores impuestos. También es esencial que los miembros del Consejo de Estado no sean electos de por vida, sino por 3, 4, 5 años como máximo, de modo que alentar el compromiso político y ofrecer a tantos ciudadanos como sea posible, y menciona él finalmente, y es importante, aquí dice, la esperanza de entrar un día en el Consejo. Así, en su lucha por salvaguardar la libertad de la política y la libertad de expresión en monarquías acotadas, Spinoza destaca el papel vital de los deberes públicos ciudadanos, tanto en lo consultivo como en lo militar, la necesidad de que se participe al pueblo del proceso político. Y concluye sus discusiones de la monarquía con el sardónico señalamiento de que mientras no haya Estado alguno que incorpore todas las salvaguardias que recomienda para asegurar el mejor tipo de monarquía, de lo que sí podemos estar seguros por la evidencia de la historia es que una monarquía tan circunscrita es la mejor. Queda claro entonces, y muy muy claro, entonces que vitalmente esto se dio en Holanda. Spinoza huyó de Portugal porque era judío y sus ideas no coincidían allá. Podemos meditar un poquito entonces la necesidad de rotar nuestro personal judicial, la necesidad, dado que no hay un rey, de evitar un ejército que está solo al mando de un rey o de un dictador que los estima más que su propio pueblo y donde no hay libertad de expresión. No se fijen en mi casa porque la tengo arreglando, por favor. Fíjense en las ideas que modestamente les comento, y muchas felicidades para los costarricenses ahora que se aprobó un nuevo presidente para su país. Rudy, mucho gusto. Buenos días.